La verdad es que no me dio miedo. O sea, no tuve miedo. Yo ya había pasado ese proceso. Es muy curioso porque en esta situación específicamente que yo viví, que sí, efectivamente, o sea, al punto, a mí nunca se me va a olvidar cuando un día mi esposa me dijo, pues yo pensé que ya no le ibas a liberar. Y yo pensé, pensamos, hermano, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Y ya tengo un novio. Yo pensé que ya no ibas a liberar. Yo liberar. pensé que ya no ibas a liberar. Te presento a... Así que en la mano, sí. Perdón. Oye, Ya no estaba. Oye, todavía sí. No, hombre, fíjate que no se fue. Oye, no, me dice. No, discúlpame, compadre. Aborta la misión. Diciéndole al novio nuevo que, oye, no, discúlpame, compadre. Yo pensé que sí iba a ir este vato. Oye, me dice. La frase que nunca se me va a olvidar es: ¿qué le voy a decir a mis hijos? Claro. Imagínate, ¿verdad? Entonces. Doy el contexto para que se entienda que realmente yo estuve grave. Pero, curiosamente, en esta situación en particular, yo, Edgar, como dices tú, yo, Edgar, la verdad es que nunca estuve en ese punto. O sea, yo nunca tuve miedo. Okay. Yo nunca estuve intranquilo. Lo voy a decir así abiertamente y lo he platicado. ¿Sentiste que te ibas a morir? Nunca. Okay. Nunca. Ahora te voy a decir por qué. ¿Por qué? Ahora, es lo que te voy a decir. Es bien curioso porque yo años antes, sin estar enfermo ni nada, pasé una situación de que duré varios meses, yo creo, que... En depresión. Me sentía raro y me sentía raro y me sentía raro. Me hice exámenes de todo, exámenes de sangre, exámenes de que no sé qué. Todo me pidieron, todo me picotearon. Nada, no tienes nada. Y yo me sentía mal. Y yo lo he platicado y se lo he platicado a mi esposa. Yo había días, pues que el único lugar, pues estaban mis hijos y todo, y bañándome, y yo me lloraba, sinceramente, y oraba y decía, Señor, no me quiero morir. Bien curioso, porque no tenía nada. Entonces, fue un proceso que yo creo que Dios trató conmigo. Por lo que iba a venir. Que después, cuando realmente estaba, como dice la Biblia, en el valle de sombra de muerte, la verdad es que no me dio miedo. O sea, no tuve miedo. Yo ya había pasado ese proceso de probar tu fe, de decir, Señor, es que es bien raro y es bien difícil. Cuando entiendes, se va a escuchar muy extraño, pero cuando entiendes, como cristianos de repente dejamos mucho a un lado la cuestión de la eternidad. Sí. Entonces, cuando entiendes que tu eternidad realmente a la proporción de tu vida no es nada terrenal, no es nada. Bueno, espérame. Pero tú ahorita, yo entiendo lo que dice Carla, pero a ver, vámonos. Si entendemos lo que es fe, ¿qué dice la palabra? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confianza. Cuando una persona está sin fe, porque nos ha tocado a mí y a mi esposa ir con gente que está destruida, sin fe. A nosotros nos ha pasado es aferrarnos para empezar. Es que yo no tengo fe. A ver, ¿qué es fe? Tienes que creer. Tienes que creer que vas a salir. Tienes que creer que no sé qué, que esto y lo otro. Y luego hay gente que quizá tiene un propósito en su vida y no se logra porque no tiene la fe. Tienes que creerlo. Y no estoy hablando de creer de que, yo creo que voy a ser millonario. No, estoy diciendo la creencia de que las cosas van a salir. Por eso yo decía, vete al pasado. Acuérdate de las cosas del pasado. ¿Qué te afligía en aquel momento y saliste? Te tienes que acordar que algo aprendiste. Por eso que tú decías del versículo que decía pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios tiene algo bueno para ti. Tienes que saber. Pero, y fíjate, y a lo que tú estás diciendo, a mí, por ejemplo, siempre me llama la atención palabras de Jesús que dijo, al que cree, todo es posible. Pero no dice al que cree en mí, como en otras ocasiones. Sí, por eso hay gente que le va muy bien, porque hay leyes en la palabra y él aplica la ley, aunque no conozca a Dios. Y dices tú, ¿cómo le puede ir bien? Porque él se lo está creyendo. Exacto. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que bueno, que no lo vamos a ver en el cielo, pues bueno, es diferente, ¿verdad? O sea, es que yo
Sí, pero yo pienso que acordarte algo del pasado no alcanza. O sea, yo pienso que la fe, como dice la Biblia, es por el oír. Y yo sé que a lo mejor mucha gente no dice, o sea, no es cristiano así, pero yo pienso que no hay otra manera de tener fe, ni de tener confianza, ni de poder salir de ese hoyo si tú no tienes algo de palabra en tu mente. No, yo sé, pero por ejemplo dice Carlita, dice, por eso, nosotros ya conocemos de la palabra, ya conocemos a Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos quebrado? Y aún así te quiebras. Exacto. Aún así, mira, a mí me pasó cuando falleció mi papá y cuando pues el diagnóstico era totalmente negativo. Ya metida, bien metida, o sea, en la palabra y con el Señor y con conocimiento. Y te rompiste. Y sabiendo para dónde iba mi papá. Y yo decía, la verdad, sinceramente yo dije, Señor, o sea, ¿cómo está el negocio? ¿por ¿Cómo qué está? no me hiciste el milagro? O sea, ¿por Sí, qué? sí. O sea, quiero tratar de entender por qué. Sé dónde está mi papá. Él murió, gracias a Dios, bien en Cristo y todo. O sea, lo que voy es, sé dónde está, sé de la eternidad. Pero en ese momento sí dije, Claro. ¿por qué? O sea, le faltaban muchas cosas. Pero y él no eres humano, Ajá, tienes sentimientos. Sí, es correcto. O sea, Fíjate. no se interrumpe. Yo no estoy diciendo que a lo mejor porque no, si lees la palabra no te vas a quebrar. Yo también leo mucho y también he estado en el suelo, pero todavía más para abajo. La única. ¿Cuántos metros? Muchos, créeme. Me he tenido que levantar de cosas No, es que a lo que yo voy es que dices, la única manera es Dios. No, única. todos sabemos que es Dios, pero decimos cómo. Queremos saber cómo. O sea, sabemos que es Dios el único que nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, esa fe. Pero lo que se refiere Panini es, bueno, ¿cómo? La palabra, es lo No, que te estoy yo lo diciendo. sé. Es la única, por decir todo lo que dijo Edgar, es la palabra. Y si tú no sabes lo que Dios dice de ti, yo le digo a mis hijas, si tú no sabes lo que Dios dice de ti, ¿cómo vas a poder entender que lo que tú estás cruzando es pasajero? Y alguien puede venir a decirte, va a pasar, pero han venido a decirme, oye, va a pasar, no te preocupes, vas a salir de esto, vas a sanar. ¿Sabes lo que estoy viviendo? ¿Sabes lo que estoy sufriendo? ¿Sabes lo que estoy caminando? ¿Con qué pensamientos tengo que estar lidiando Luchando, todo el claro. tiempo?